Dios tiene planes con ustedes. Dios tiene planes por sus vidas. Dice las Escrituras, Juan capítulo 6, verso 16. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vinieron a Jesús. Escucha, vinieron a Jesús que andaba. Dice, vieron a Jesús que andaba. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Había un destino, había un rumbo, había un punto donde llegar. Y muchas veces comenzamos a caminar en nuestra vida pensando que bueno, tenemos esa meta, tenemos ese sueño, tenemos ese anhelo, hacia allá vamos, hacia allá estamos proyectándonos. Entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer cosas como para poder alcanzar ese sueño, alcanzar aquello que estamos anhelando en el corazón. El bienestar de la familia, aquello que tiene que ver con los sueños. Y cuando hay un hombre y una mujer que sabe hacia dónde va, obviamente se van a levantar situaciones, tormentas, se van a levantar movimientos que realmente van a querer desestabilizarte, van a querer realmente hacer que sucumbas bajo el temor, bajo el miedo, bajo la adversidad que el Señor en su soberanía lo permite, para que tú puedas degustar y probar de que sin Dios tú no puedes lograr los propósitos, los destinos. A veces por nuestro impulso, por nuestra fuerza, y sobre todo cuando somos jóvenes, somos impulsivos y avanzamos y hacemos las cosas, y muchos piensan que por ser joven, como que tiene largos años por delante, pero hay jóvenes que no llegan a cierta edad. Hay jóvenes que mueren jóvenes. Hay jóvenes que pasó algo trágico y su vida entró en un quiebre. Hay personas que hacen proyectos por causa de su atletismo, deporte o lo que sea, pero en el camino aconteció algo que lo marcó, que no puede continuar en la carrera, etc. ¿Cuántas cosas surgen de las situaciones que nos rodean? Porque se levanta un gran viento, se levanta una tempestad. Y amados queridos, hay un viento de las tinieblas de tempestad que viene sobre Argentina. Pero los hijos de Dios no pueden distraerse por esa tempestad. La pandemia tuvo el propósito de hacer sucumbir a los hijos de Dios por causa de todo lo que se había desatado. Y entre las cosas era implantar miedo. Amados, es triste ver que todavía hay gente traumada, sola en su auto con un barbijo.
andan en la moto con un barbijo. El casco lo dejan de lado, pero andan con un barbijo. O sea, la ridiculez al extremo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo logró establecer, imponer un miedo. ¿A través de qué? De un hábito impuesto. Está comprobado científicamente que todo ser humano necesita de 40 días de repetir algo para que se le transforme en un hábito. Y si por 40 días tú escuchas una mentira, a los 40 días tú terminas creyendo esa mentira como si fuese una verdad. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo querrá seguir soplando vientos de muerte, de oscuridad, de temor, de caos. Estos días, yendo a Córdoba, de un punto a otro punto en la provincia de Córdoba, yo pasé por una ruta interna, si no me equivoco era la 34, 36. Y hermanos, yo quedé impactado por ver las serranías y los campos que habían sido cosechados. Y que ya estaba listo, preparándose, me dijo el pastor cuando llegué a Río Tercero, que ya se estaba preparando para ahora sembrar. Apenas ya habían cosechado, preparan nuevamente la tierra y vuelven a sembrar para otro proceso de cosecha. Y yo decía, Señor, qué tremenda la riqueza de este suelo argentino. Qué tremendo es ver los campos hasta la línea de la ruta. Campos tan fértiles. Y cómo se introdujo en la nación a través de las noticias, inculcar miedo, temor de faltar insumo, comida, combustible y un montón de cosas. Son estrategias para inculcar a la gente un miedo. ¿Y con qué propósito? Para poder dominar las masas a través de los miedos. Una estrategia del enemigo. Y como hijos de Dios tenemos que entender y ser entendidos los tiempos que nos estamos moviendo. Y cuando esos vientos vienen, cuando ese viento comienza a soplar, y dice en el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea, estaban cansados de remar, de haber estado avanzando contra un viento contrario. Y en vez de visualizar, porque ya habían vivido una experiencia de haber visto el milagro de la multiplicación, ya habían estado con Jesús, pero el Señor se había apartado y ellos tomaron la posta, ellos comenzaron a avanzar y el Señor había desaparecido por momento y los sorprendió en medio de una tormenta. Pero la sorpresa fue para hacerles saber de que no importa el cansancio, el agotamiento, no importa el desánimo que pueda venir, pero cuando Jesús se aparece, primero se asustaron y tuvieron miedo porque no lo podían identificar. ¿Y cuál fue el motivo por lo cual ellos pudieron identificar? Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y yo vengo a decirte esta palabra para estos días que vienen. Y Dios te dice, yo soy, no temáis. No temas por lo que viene. No temas por lo que digan. No teman por lo que las noticias puedan comenzar a vociferar y a decir un montón de cosas. Porque en medio de esa tormenta de esta nación, el Señor quiere subir a tu barca,
quiere subir a tu vida, quiere estar contigo para que estés seguro y no te va a hacer sucumbir los vientos del enemigo. Aleluya. 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 Son días marcados por el Señor para que entremos en una nueva dimensión con Él. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Con esta palabra quiero decirte que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios cumplirá su propósito en Rincón. Dios cumplirá su propósito en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. No importa que tú puedas ver el viento que se te levantó en la casa, en la familia. Mantén el altar encendido en tu casa. Mantén el altar, que es la vida de oración, de búsqueda, de entrega. Mantén el altar donde el fuego pueda permanecer encendido. Y verás, aleluya, de que el Señor te va a sorprender. Y muchas veces el enemigo es tan osado y tan mentiroso que te querrá hacer creer que la cosa no funciona. Cuando él te quiere decir que la cosa no funciona, es porque está funcionando. Es porque estás afectando. Es porque realmente algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo en Rincón en esta noche. Algo está ocurriendo en este lugar que hará que esta ciudad conozca a Jesús, al que se mueve de forma tan sobrenatural, pero se comenzará a manifestar a través de tu barca, que es tu vida, tu vida, tu vida. Porque ya el tiempo de la religión no ha funcionado, ni de la idolatría tampoco, ni de los brujos tampoco, porque aún ellos están desesperados. Los demonios les atormentan a los brujos para que hagan trabajo en contra de los hijos, porque si no lo hacen, ellos tienen miedo realmente, porque en el mundo espiritual, un verdadero brujo, alguien que conoce el mundo espiritual, sabe que no se puede meter con un cristiano. Escúchame bien, un macumbero, un brujo, sabe que no puede ir al cementerio, porque ellos van a los cementerios a las 12 de la noche, X días de la semana. Ellos, según sus rituales, van a hacer invocaciones, pero ellos saben que no pueden ir a la tumba de un cristiano. Ellos no pueden hacer un trabajo espiritual. Si no pueden hacer un trabajo espiritual con unos huesos secos de alguien que un día tuvo a Cristo, cuanto más que tú estás sobre la tierra. El resucitado está dentro de ti. El resucitado vive dentro de ti. Si ellos temen a un hueso, si ellos temen a una tumba donde saben que son cristianos, ¿cuánto más van a tener de los hijos de Dios que se van a manifestar en esta temporada? ¡Aleluya! 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 Hay una sentencia para los brujos de esta ciudad. Yo vengo a hablar en el nombre de Jehová de los ejércitos para decirle: arrepiéntanse. Es el tiempo, dice el Señor, que corran a los pies de Jesucristo. No podrán tocar a mis hijos, no podrán tocar a mis ungidos, porque yo me levanto como el león para rugir en el territorio. Espíritu de Dios, Ruja Basoho, Ruja Mahashe, Mahalo Jobremaka, Tukua Praha Boshe Premalabaka, Ukum Mahapo Boshe Kebrababaka Mama. Yo lo voy a hacer.
Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Tú his praka to moshala praka. Créelo. Créelo. Él está aquí. Él está aquí. El Ruá de Dios, el Espíritu de Dios está soplando. We have prophets, my have duris, bloshet, lamanai.